par de meses, un domingo a la tarde, recibí una llamada desde Ushuaia. Era Camila para contarme que su hermana Mariela, de 33 años, había fallecido de muerte súbita. Mariela era mamá de una beba de 3 meses y de un nene de 4 años. Toda la familia estaba buscando una explicación a la muerte tan inesperada de su hermana. En especial el papá de los chicos tenía mucho miedo de que alguno hubiera heredado una mutación de su madre. Yo le expliqué a Camila que para hacer los estudios genéticos necesitábamos una muestra de sangre de su hermana. Por suerte para todos la conseguimos y al mes tuvimos los resultados. Y encontramos una mutación en el ADN de Mariela compatible con una arritmia asociada a muchos casos de muerte súbita en mujeres puérperas. La pregunta era cómo seguíamos. ¿Estudiábamos a los hijos o no estudiábamos a los hijos? Si estudiábamos a los hijos y encontrábamos que alguno de ellos había heredado la mutación de su mamá, toda la familia iba a vivir pendiente de cómo cuidarlos. Pero si no los estudiábamos y a alguno de los hijos le ocurría lo mismo que a su madre, nadie se lo perdonaría. Decidimos estudiarlos y detectamos que los dos habían heredado la mutación de su mamá. Sin embargo, la buena noticia es que contar con esta información les va a permitir cuidarse y prevenir una muerte súbita por arritmia. De hecho, los cardiólogos están planificando implantarles desfibriladores automáticos y tratamientos con beta-bloqueantes. Por lo tanto, si estos chicos siguen todos los cuidados adecuados, la familia va a poder vivir con tranquilidad. Pensar en resolver casos como el de Camila 5 años atrás hubiera sido ciencia ficción. Sin embargo, hoy como nunca, la genómica está cambiando la vida de muchísimas personas. ¿Pero qué es el ADN? El ADN es la molécula donde están las instrucciones para fabricar todas las proteínas que los seres humanos necesitamos para funcionar correctamente. Para caminar, para reproducirnos, para pensar, para descansar. En el ADN residen esas particularidades que hacen que cada sujeto sea un ser único e irreproducible. Y es a través del ADN como se transmiten los caracteres de abuelos a padres y de padres a hijos, como el color de los ojos, la altura o algunas enfermedades. Hace 25 años fundé mi primer laboratorio de diagnóstico de enfermedades genéticas y estudios de paternidad por el análisis del ADN. Para darles una idea, en mi trabajo, todas las semanas vienen mujeres embarazadas para averiguar si el bebé que están esperando podría tener, por ejemplo, síndrome de Down. También vienen hombres para averiguar si el hijo al que le dieron su apellido es su hijo biológico. Y llegan pacientes para confirmar el diagnóstico presuntivo de alguna enfermedad genética. Mi interés por la genética empezó en 4º año del colegio secundario. En una de esas clases, en la cual todos los alumnos estábamos preparándonos para dormirnos y esperar que la hora terminase, el profesor empezó a hablarnos de las leyes de Mendel, de los cromosomas, del ADN. Ahí me enamoré de la genética. Ese día de 4º año descubrí mi vocación y decidí que seguiría la carrera de biología para después especializarme en genética. Ese fue mi primer clic profesional. Me atrevería a decir que en una época en la cual la mayoría de los alumnos seguían carreras tradicionales como medicina, psicología o abogacía, tomar la decisión de seguir la carrera de biología era muy disruptivo. ¿Por qué? Porque había muy poca salida laboral. Prácticamente la única era trabajar como investigador en un laboratorio del gobierno y con salarios mínimos. Pero yo soy hija de una Yemame, inmigrante e intelectual, y de un papá, hijo de inmigrantes, que se recibió de ingeniero gracias a un gran esfuerzo y que supo fundar y hacer crecer una gran empresa. Y yo les pregunto, ¿qué podía ser más prestigioso para mis queridos padres, judíos, intelectuales, de clase media acomodada, que una hija en los años 80 siguiera una carrera científica en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales? Cuando estaba terminando mi carrera, busqué un laboratorio para trabajar en genética molecular e ingresé en el INGEBI, el Instituto de Ingeniería Genética y Biología Molecular.
que en ese momento era más o menos como trabajar hoy en Google. El trabajo me encantaba. Iba al laboratorio, planificaba experimentos, estaba pendiente de los resultados de los experimentos. Mucha adrenalina toda junta. En esa época conocí a Ariel, mi esposo, mi gran clic emocional. Ariel era un biólogo que se iba a Jerusalén, más precisamente a la Universidad Hebrea de Jerusalén, a hacer un máster en genética molecular y después un doctorado. Y me vi obligada a elegir, y elegí seguir el camino desconocido, que fue irme a Jerusalén, porque así podía estar con mi novio y vivir la experiencia de trabajar en otro país. Y así fue como terminé mi carrera y me fui para Jerusalén. Ni bien llegué, empecé a trabajar en un laboratorio de genética molecular en Givat Ram. El laboratorio era de excelencia porque ya entonces la universidad lideraba las investigaciones en ciencia. Y la universidad era como una gran familia donde convivíamos argentinos, americanos, israelíes, árabes y uruguayos. Eso sí, yo de hebreo no sabía más que contar hasta 10 y decir Betach, Bebakayá y Toda Rabá. Pero a los 6 meses de haberme mudado y en las vísperas de casarnos, recibí la noticia de que mi mamá estaba muy enferma. Empaqué mis cosas y volví a Buenos Aires. A los pocos meses volvió Ariel. Y por segunda vez en muy poco tiempo me vi forzada a elegir. Y elegí abandonar el proyecto de doctorado en el exterior y quedarme a vivir en la Argentina. Por suerte nos quedamos los dos y nos casamos. Y enseguida yo estaba otra vez trabajando en el INGEBI haciendo mi tesis doctoral. Hoy tengo el honor de contarles que mi jefe de doctorado fue el doctor Alberto Kornblit y mi codirector, nuestro actual ministro de Ciencia y Tecnología, el doctor Lino Barañao. Cuando estaba terminando el doctorado, me di cuenta que mi deseo era dedicarme a un tema que impactase directamente en la vida de las personas y, si era posible, en la salud. Y justamente en esa época, la genética molecular comenzaba a utilizarse para diagnosticar enfermedades y para resolver casos de paternidad. Así fue como se me ocurrió la idea de fundar un laboratorio de diagnóstico de enfermedades genéticas por biología molecular en la Argentina. No había antecedentes y pusimos en marcha el plan para fundar este laboratorio. Ese fue mi segundo clic profesional. Para mi sorpresa, cuando dentro del mundo académico comentaba mi decisión de fundar un laboratorio de diagnóstico de enfermedades genéticas, muchos me cuestionaban, me decían, vos estás loca, ¿cómo te vas a ir del INGEBI? ¿Sabés cuánto daría la gente por trabajar ahí y vos te vas? En realidad yo no tenía muy en claro mi futuro, pero en mi ADN, cuanto más desafiante es un proyecto, más me atrae. En el año 1991, con mi hijo Sebastián de 1 año, corriendo por los pasillos de la facultad, yo presentaba mi tesis doctoral y planificaba el lanzamiento del primer laboratorio de diagnóstico de enfermedades genéticas por biología molecular de la Argentina. Unos meses después, embarazada de mi hijo Pablo, inaugurábamos el laboratorio y 2 años más tarde nacía mi hija Lili. Cuando habían pasado 15 años de la fundación de mi primer laboratorio, habíamos entregado unos 6.000 estudios de paternidad, de hermandad, de abuelidad. Todos los días nos llamaban por teléfono hombres y mujeres muy angustiados que nos preguntaban, ¿el estudio de ADN es 100% seguro o puede haber errores? ¿Puedo hacer una prueba de paternidad con mi hijo aunque la madre no se presente? ¿Cuánto demora el resultado? Nosotros, desde el otro lado del teléfono, los escuchábamos, los apoyábamos. Por un rato nos convertíamos casi en psicólogos especializados en ADN. Sabíamos muy bien que cada resultado que entregábamos transformaba la vida de muchas personas, como fue la de Fabián. Fabián recién se había divorciado y era el papá de 2 hijas. Cuando pensaba que jamás volvería a enamorarse, conoció a Marcela, una joven de 22, y se enamoró. Después de un tiempo, Marcela lo invitó a su casa para que conociera a su mamá. Cuando Fabián vio a la mamá de Marcela, inmediatamente la reconoció. Era Roxana, su novia de los 17 años. Ni Roxana ni Fabián dijeron que se conocían.
Unos días más tarde, Roxana lo llamó a Fabián para decirle que tenía que hablar con él personalmente. Se encontraron en un bar y Roxana le contó que cuando él la había dejado, ella se había enterado de que estaba embarazada. Pero como no había querido obligarlo a ser el padre de una hija que no había buscado, nunca se lo había dicho. En ese momento le estaba diciendo que Marcela era su hija biológica. Cuando Marcela escuchó esta historia, quiso corroborarla y junto con Fabián se presentaron en el laboratorio para realizarse una prueba de paternidad. Mientras les tomábamos las muestras, nos confesaron su historia de amor. El resultado fue que Fabián tenía una probabilidad mayor del 99.9% de ser el padre biológico de Marcela. Después de 15 años de imaginarme cómo seguían las vidas de estas personas, después de realizarse una prueba de ADN, comencé a preguntarme cuál era el impacto social de todos los estudios que realizábamos. ¿Qué le pasa a ese hombre cuando después de una prueba de paternidad descubre que el hijo que ha criado como propio no es su hijo biológico? ¿Qué le pasa a ese chico? Y así podría seguir enunciando una lista de interrogantes, todos relacionados con el impacto social de las nuevas tecnologías del ADN, porque lo que realmente estamos viviendo en estos últimos años es una nueva revolución científica, la revolución del ADN. Por suerte para mí, cuando todas estas preguntas comenzaron a dar vuelta por mi cabeza, mis hijos ya eran adolescentes y yo tenía más tiempo para reflexionar. Y mientras buscaba las respuestas a estas preguntas, comencé a escribir sobre estos temas. Después de publicar varias notas en diarios y revistas, se me ocurrió la idea de escribir un libro, un clic intelectual. Una idea que me entusiasmaba, pero me daba miedo. Miedo de que el contenido no fuera interesante, miedo a escribir mal, miedo a no lograr atrapar a los lectores. Gracias al apoyo de varias personas me animé y hoy puedo contarles que escribí 3 libros que relatan historias reales alrededor de la genética y las nuevas tecnologías del ADN y analizan temas como la identidad biológica, la infidelidad y la mentira. De hecho, uno de mis libros se llama ADN, el detector de mentiras. Una de mis tareas es estar siempre muy atenta a los nuevos estudios genéticos que se van ofreciendo y, por lo tanto, también a las empresas de medicina genómica que van apareciendo en el mundo. Así fue como un verano, hace 6 años, leí acerca de una empresa de medicina personalizada que recién aparecía en Estados Unidos. La medicina personalizada analiza el ADN de las personas para determinar características relacionadas con la nutrición, el metabolismo, el ejercicio físico o el riesgo de desencadenar algunas enfermedades como cardiovasculares o diabetes. Me contacté con esa empresa para proponerle ofrecer los estudios de medicina personalizada en nuestro país. Y nos dieron la representación para ofrecer los estudios de medicina personalizada en Argentina y países limítrofes. A partir de esta nueva alianza de trabajo, fundamos una nueva empresa de medicina personalizada genómica, Otro Clic Profesional. Hace unos años, Albertina Carri, una cineasta, y Marta Dillon, una periodista, me propusieron producir una miniserie para televisión basada en mi libro ADN, el detector de mentiras. La idea me pareció fascinante. Tuve la oportunidad de interactuar con los guionistas, tuve la oportunidad de interactuar con los actores, tuve la oportunidad de conocer un mundo totalmente diferente al mío, pero también apasionante. La miniserie se llamó 23 pares, se lanzó en el año 2012 y se transmitió por un canal de aire. Quiero contarles lo emocionante que fue para mí saber que miles de personas iban a tener la oportunidad de conocer sobre el ADN, de ver cómo se trabaja en un laboratorio y de conocer historias de vida en las cuales la prueba de ADN es la protagonista principal. Como pudieron ver, mi vida se fue reinventando constantemente. Fui aquella niña que en la primaria iba a la escuela pública y al Schule, al Shitlowski, que pasó a ser una adolescente muy estudiosa e idealista, que iba al Nacional Buenos Aires y jugaba al vóley, que se recibió de bióloga y se fue a Jerusalén siguiendo un novio, que después tuvo 3 hijos, que fundó una empresa de medicina personalizada, que además
armó el primer laboratorio de diagnóstico de enfermedades genéticas en el país y que también escribió notas y libros de divulgación científica. Hoy me animo a decir que soy una mujer de 54 años, feliz, con una familia maravillosa y que tiene un gen muy judío en su ADN, el gen de la búsqueda permanente de la superación. Y por mi experiencia quiero decirles que con curiosidad, creatividad y pasión van a poder encontrar sus propios clics. La genética y la tecnología hoy nos brindan respuestas y soluciones que hace 35 años, cuando yo decidí estudiar biología, jamás me hubiera imaginado. Y les pregunto, ustedes, ¿se harían algún estudio genético para conocer el riesgo de desencadenar alguna enfermedad como diabetes, cardiovascular? Los dejo pensando. Muchas gracias.